Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a acabar con la continuidad y para ello, bueno, pues en este vídeo vamos a ver el método de bisección. ¿Y qué es esto del método de bisección y para qué nos sirve el método de bisección? Bueno, pues recordar lo siguiente, que si tenemos la gráfica de una función polinomial, bueno, pues ya sabemos que se cruza por el eje X. Bueno, pues a estos cruces por el eje X se les suele llamar ceros de las funciones polinomiales. Bueno, pues el método de bisección nos va a ayudar para aproximarnos a estos ceros de las funciones polinomiales. Bueno, por recordar que si hacemos f de x, bueno, pues ya sabemos que es igual a 0 en estos puntos. De aquí, bueno, pues como digo, el método de bisección nos va a ayudar para aproximarnos a encontrar estos ceros de las funciones polinomiales. ¿Y cómo llegamos al método de la bisección? Bueno, pues para ello tenemos que modificar un poco el teorema del valor intermedio que vimos en el vídeo anterior. Y para ello, bueno, pues vamos a hacer un pequeño repaso del teorema del valor intermedio. Bueno, pues recordar que si f denota una función continua sobre un intervalo cerrado para el cual los valores funcionales de a y b no son iguales, bueno, pues cuando nos dan un valor funcional comprendido entre estos dos valores funcionales, ya sabemos que existe al menos un número c comprendido entre a y b, tal que si realizamos su valor funcional obtenemos n. Bueno, pues ya sabemos que cuando nos dan un valor funcional comprendido entre estos dos valores funcionales en una función que es continua sobre un intervalo cerrado, bueno, pues ya sabemos que al menos tenemos un número c comprendido entre este intervalo cerrado, tal que al realizar su valor funcional obtenemos n. Y al menos existe un número c, porque si nos dan, por ejemplo, este de aquí, este valor funcional, bueno, pues ya sabemos que corresponde a tres valores diferentes. Aquí tenemos c1, que tiene este valor funcional, aquí tenemos a c2, que tiene el mismo valor funcional, y aquí tenemos a c3, que tiene el mismo valor funcional. Bueno, pues cuando tenemos una función que satisface el teorema del valor intermedio, bueno, pues cuando nos dan un valor funcional comprendidos entre estos dos valores funcionales, ya sabemos que al menos existe un número c, tal que al realizar su valor funcional es igual a ese valor funcional. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos encontrar los ceros o aproximarnos a los ceros de las funciones polinomiales empleando el teorema del valor intermedio? Bueno, pues para emplear el teorema del valor intermedio, para encontrar los ceros de las funciones polinomiales, tenemos que modificar un poco el teorema del valor intermedio. ¿Y cómo modificamos este teorema del valor intermedio? Bueno, pues para ello nos dice lo siguiente, que si f satisface las hipótesis del teorema anterior, es decir, que sea continua sobre un intervalo cerrado y además ya sabemos que los valores funcionales no tienen que ser iguales, bueno, pues ya sabemos que esta función satisface el teorema del valor intermedio. Y además nos dice lo siguiente, que si los valores funcionales cuando x es igual a a y cuando x es igual a b tienen signos algebraicos opuestos, entonces existe un número x entre a y b para el cual, bueno, pues su valor funcional es igual a 0. Bueno, pues ¿qué nos está diciendo aquí? Bueno, pues vamos a partir de esta función que tenemos aquí, la gráfica de esta primera función que tenemos aquí. ¿Qué podemos decir de la gráfica de esta función? Bueno, pues ya vemos que es continua sobre este intervalo cerrado, porque ya sabemos que si nos movemos desde a hasta b, lo podemos hacer sin levantar el lápiz del papel. ¿Qué quiere decir esto? Que esta función es continua sobre este intervalo cerrado. ¿Qué más podemos decir de esta función? Bueno, pues ya vemos que los valores funcionales no son iguales. Como no son iguales, bueno, pues podemos sacar en claro que esta función satisface el teorema del valor intermedio. Recordar que cuando tenemos una función continua sobre un intervalo cerrado, eso quiere decir que nos podemos desplazar desde este punto hasta el otro punto sin levantar el lápiz del papel. Ahora bien, nos dice que si la función, aparte de satisfacer el teorema del valor intermedio, los valores funcionales cuando x es igual a a y cuando x es igual a b tienen signos algebraicos opuestos, bueno, pues eso quiere decir que al menos esta función se va a cruzar por el eje x una vez. Y cuando tenemos un cruce por el eje x, bueno, pues ya sabemos que su valor funcional es igual a 0. ¿Por qué esto es así? Bueno, pues ya lo podemos ver. Aquí ya vemos que tenemos una función que satisface el teorema del valor intermedio y además ya vemos que el valor funcional cuando x es igual a a es positivo y que el valor funcional cuando x es igual a b ya vemos que es negativo. Bueno, pues ya vemos que tienen signos algebraicos opuestos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues si nos desplazamos desde este número que ya vemos que es positivo hasta el número negativo, bueno, pues como se trata de una función continua sobre este intervalo cerrado, ya sabemos que lo podemos hacer sin levantar el lápiz del papel. Bueno, pues como nos estamos desplazando desde un número positivo hasta un número negativo, ¿qué quiere decir esto? Que tarde o temprano nos vamos a cruzar por el 0, al menos una vez por el eje x. Ya sabemos que cuando nos cruzamos por el eje x, su valor funcional, en este caso cuando x es igual a c, es igual a 0.
Y nos vamos a cruzar siempre al menos una vez, porque ya sabemos que vamos desde un número positivo hasta un número negativo, sin levantar el lápiz del papel. Pero bueno, pues puede darse la situación que tengamos más ceros en la función. Bueno, pues aquí lo vemos en la parte de la derecha. Ya vemos que esta función es continua sobre este intervalo cerrado y además ya sabemos que los valores funcionales no son iguales. ¿Qué quiere decir esto? Que esta función satisface el teorema del valor intermedio. Ahora bien, ya vemos que los valores funcionales tienen signos algebraicos opuestos. Aquí ya vemos que tenemos el negativo y aquí ya vemos que tenemos el positivo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que si nos movemos desde este número que es negativo hasta el número b que es positivo, como se trata de una función continua sobre este intervalo cerrado, bueno, pues ya sabemos que lo podemos hacer sin levantar el lápiz del papel. ¿Qué quiere decir esto? Que al menos vamos a tener un 0 en esta función. Ya vemos que en este caso tenemos 3, pero ya sabemos que al menos vamos a tener un cruce por el eje x, o lo que es lo mismo, vamos a tener un 0 en esta función, siempre y cuando la función satisfaga el teorema del valor intermedio y además los valores funcionales tengan signos algebraicos opuestos. ¿Y cómo nos podemos nosotros aproximar a los ceros de las funciones? Sabiendo que tenemos una función que satisface el teorema del valor intermedio y ya vemos que sus valores funcionales tienen signos algebraicos opuestos. Bueno, pues para ello tenemos el método de bisección y para verlo, bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Bueno, pues imaginemos que tenemos esta función de aquí. Aquí tenemos el punto A, aquí tenemos el punto B. Bueno, pues comenzamos desde el punto A y queremos llegar desde el punto A hasta el punto B. Me da igual la figura de la gráfica, pero tenemos que llegar desde el punto A hasta el punto B. Y ya sabemos que se trata de una función continua sobre este intervalo cerrado. Bueno, pues lo que quiere decir es que nosotros podemos realizar la gráfica de esta función desde el punto A hasta el punto B sin levantar el lápiz del papel. Ahora bien, ya sabemos que si los valores funcionales tienen signos algebraicos opuestos, como vemos aquí, bueno, pues ya sabemos que al menos esta función tiene un cruce por el eje x. Y ya lo vemos aquí, aquí tenemos el 0 de esta función. Y esto es así porque ya vemos que vamos de un número positivo a un número negativo y lo hacemos sin levantar el lápiz del papel porque se trata de una función continua sobre un intervalo cerrado. Bueno, pues nuevamente, como no puedo ir para atrás, voy a dibujar la gráfica. Aquí tenemos esta gráfica de aquí tenemos el punto A, aquí tenemos el punto B y aquí tenemos el cruce por el eje X. Aquí, como digo, bueno, pues tenemos el eje X y aquí tenemos el eje Y. Bueno, pues aquí tenemos el 0 de esta función. ¿Cómo nos aproximamos al 0 de esta función? Bueno, pues vamos a emplear el método de bisección junto a la modificación del teorema del valor intermedio que acabamos de ver. Bueno, pues, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Aquí ya vemos que tenemos un intervalo cerrado que va desde A hasta B. Bueno, pues tenemos que encontrar el punto medio de este intervalo. Bueno, pues lo vamos a llamar M1. Bueno, pues tenemos que encontrar este punto medio. ¿Cómo encontramos este punto medio? Bueno, pues ya sabemos la fórmula del punto medio. Ya sabemos que tenemos M1 es igual a A más B entre 2. Bueno, pues ya tenemos esta X. Ahora simplemente, bueno, pues tenemos que obtener su valor funcional. Bueno, pues realizamos su valor funcional. Y si obtenemos 0, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues que aquí tenemos el cruce por el eje X. Bueno, pues mejor hecho, aquí lo tenemos. Ahora bien, como ya vemos que no es así, bueno, pues no va a ser igual a 0. Bueno, pues vamos a obtener un valor funcional que no sea igual a 0. Si es igual a 0, ya sabemos que el 0 está cruzando por este punto. Pero en este caso, visualmente ya vemos que no está cruzando por este punto. ¿Qué quiere decir esto? Que el valor funcional no va a ser igual a 0. Bueno, pues tenemos que continuar. Ya vemos que aquí tenemos un nuevo intervalo y aquí tenemos otro nuevo intervalo. Ya vemos que este va de A hasta M1 y el otro ya sabemos que esto es corchetes y ya sabemos que el otro va desde M1 hasta B. Bueno, pues tenemos que buscar los puntos medios de estos intervalos que tenemos aquí. Ahora, ¿cuál emplear? Tenemos que emplear este intervalo que tenemos aquí o este otro que tenemos aquí. Bueno, pues para eso nos tenemos que fijar en los valores funcionales. Bueno, pues si por ejemplo aquí ya vemos que tenemos un número positivo, aquí ya vemos que tenemos un número positivo, hablo de los valores funcionales cuando x es igual a A, ya vemos que es positivo, y cuando x es igual a B, ya vemos que es negativo. Bueno, pues tenemos que comprobar cuál es el signo del valor funcional cuando x es igual a m sub 1. Bueno, pues visualmente ya vemos que vamos a obtener un número negativo. Bueno, pues ya vemos que el valor funcional de m sub 1 ya sabemos que es menor que 0. En definitiva, ya sabemos que es un número negativo. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos un número negativo, aquí tenemos un número negativo y aquí tenemos un número positivo. ¿Dónde vamos a tener el cruce por el 0? Bueno, pues cuando los valores funcionales tienen signos opuestos. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos el positivo y aquí tenemos el negativo. Bueno, pues para verlo, nos dice lo siguiente que
Si f de a y f de m sub 1 tienen signos algebraicos opuestos, entonces f tiene un 0c en este intervalo de aquí. En cambio, si f de m sub 1 y f de b tienen signos algebraicos opuestos, entonces, bueno, pues f tiene un 0 dentro de este intervalo de aquí. Recordar que teníamos lo siguiente, siguiendo el ejemplo anterior, bueno, pues aquí teníamos a, aquí teníamos a b, aquí teníamos este punto y aquí teníamos el otro punto. Bueno, pues habíamos encontrado m sub 1. Bueno, pues ya vemos que el valor funcional de a es positivo, que el valor funcional de b es negativo, y tenemos que evaluar el valor funcional cuando x es igual a m sub 1. Bueno, pues cuando evaluamos cuando x es igual a m sub 1 el valor funcional, bueno, pues si es igual a 0 ya sabemos que el cruce lo tenemos en este punto, en este de aquí. Ahora bien, como ya vemos que no cruza por este punto, bueno, pues no vamos a obtener que este valor funcional sea igual a 0. Bueno, pues tenemos que comprobar cuál es el signo de este valor funcional. Bueno, pues ya vemos que vamos a obtener un signo negativo. Bueno, pues ya vemos que el signo del valor funcional cuando x es igual a m sub 1, bueno, pues ya vemos que es negativo. Bueno, pues ¿por dónde tenemos que continuar? Ya vemos que aquí tenemos a y a m sub 1, y aquí tenemos a m sub 1 y a b. Bueno, pues ¿cuál es el intervalo que tenemos que emplear? Bueno, pues ya sabemos que los valores funcionales de los extremos tienen que tener signos opuestos. Bueno, pues ya vemos que aquí tenemos el valor funcional de a y aquí tenemos que tener el valor funcional cuando x es igual a m sub 1. Y en este intervalo de aquí, bueno, pues tenemos el valor funcional cuando x es igual a m sub 1 y el valor funcional cuando x es igual a b. Bueno, pues ya vemos que este valor funcional es negativo y que este valor funcional es negativo. Ya vemos que este valor funcional es positivo y que este es negativo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues cuando estos valores funcionales tienen signos algebraicos opuestos, bueno, pues ya sabemos que el 0 está dentro de este intervalo que tenemos aquí a la izquierda, que va desde a hasta m sub 1. Bueno, pues tenemos que continuar. Ahora, bueno, pues tenemos lo siguiente. Aquí tenemos a sub 1, aquí teníamos a m sub 1 y aquí teníamos a b. Bueno, pues ya hemos visto que tenemos que emplear este intervalo de aquí. Bueno, pues vamos a continuar. Ahora tenemos este nuevo intervalo que va desde a hasta m sub 1. Ya sabemos que el 0 está comprendido dentro de este intervalo que tenemos aquí. Bueno, pues vamos a encontrar el punto medio de este intervalo. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que encontrar m sub 2. Ya sabemos que m sub 2, en este caso, es igual a más m sub 1 entre 2. Recordar que ahora no estamos empleando b, estamos empleando m sub 1 porque estamos con este intervalo de aquí. Recordar que aquí teníamos a, aquí teníamos a b, y aquí teníamos m sub 1. Bueno, pues estamos con este intervalo de aquí y no con este de aquí, que era el original. Bueno, pues imaginemos que tenemos el 0 por esta zona de aquí. Bueno, pues ya sabemos que como valor funcional cuando x es igual a m sub 2, bueno, pues ya sabemos que no es igual a 0, porque si es igual a 0 ya sabemos que está cruzando por este punto y ya vemos que no cruza por este punto. Bueno, pues tenemos que saber qué signo tiene este valor funcional y compararlos con los signos que tenemos para este valor funcional de aquí y para este otro valor funcional de aquí. Bueno, pues aquí ya sabíamos que teníamos un número negativo y aquí teníamos un número positivo. Bueno, pues ya vemos que aquí vamos a obtener un número negativo. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que emplear ahora este intervalo de aquí que va desde a hasta m sub 2 y no del que va desde m sub 2 hasta m sub 1. Bueno, pues en definitiva tenemos lo siguiente. Aquí tenemos aquí tenemos a m sub 2 y aquí tenemos a m sub 1. Como el valor funcional cuando x es igual a m sub 2 no era igual a 0, bueno, pues ahora tenemos que seguir con este intervalo de aquí o con este otro de aquí. ¿Con cuál continuar? Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente. Aquí tenemos a y a m sub 2 y aquí tenemos a m sub 2 y aquí tenemos a m sub 1. ¿Por dónde tenemos que continuar? Bueno, pues ya vemos que el valor funcional, el signo del valor funcional cuando x es igual a a es positivo, que el valor funcional cuando x es igual a m sub 1 es negativo y que el valor funcional cuando x es igual a m sub 2 es negativo, porque imaginemos que pasa por aquí. Bueno, pues ya vemos que su valor funcional es negativo. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear esta de aquí porque ya vemos que tienen signos algebraicos opuestos. Siempre nos tenemos que quedar con los valores funcionales que tienen signos algebraicos diferentes. Si aquí hubiéramos obtenido un positivo, bueno, pues nos quedamos con este intervalo de aquí. Eso quiere decir, bueno, pues que el 0 lo tenemos dentro de este intervalo y así tenemos que continuar hasta llegar a aproximarnos al 0. Como se trata de una aproximación, bueno, pues tenemos que tener en cuenta el error. ¿Cómo localizamos nosotros el error? Bueno, pues tenemos lo siguiente. Aquí tenemos a, aquí tenemos a b y localizamos a m sub 1. Ya sabemos que es el punto medio de este intervalo cerrado que tenemos aquí.
Ahora bien, si el valor funcional cuando x es igual a m sub 1 no es igual a 0, bueno, pues ya sabemos que el 0 de la función está o bien en este nuevo intervalo o bien en este nuevo otro intervalo. ¿Qué podemos decir del 0 de la función? Bueno, pues que el 0 realmente está en un intervalo que mide la mitad del intervalo original. Ya vemos que aquí tenemos el intervalo original. Bueno, pues ya vemos que este nuevo intervalo, ya vemos que es la mitad de este otro intervalo original. Y lo mismo nos pasa con este de aquí. Bueno, pues podemos sacar en claro que si aquí tenemos el 0 o lo tenemos aquí, ya sabemos que pertenece a un intervalo que mide la mitad del intervalo original. Ahora bien, si encontramos aquí m sub 2 y comprobamos su valor funcional que no sea igual a 0, bueno, pues ya vemos que aquí tenemos un nuevo intervalo y aquí tenemos otro nuevo intervalo. Bueno, pues ya vemos que el 0 está en un intervalo que mide la mitad del intervalo original, que ahora es este de aquí. Bueno, pues podemos sacar en claro que el 0 siempre nos lo vamos a encontrar en un intervalo que mide la mitad del intervalo original. Bueno, pues eso nos sirve para saber qué error cometemos cuando nos aproximamos a este 0 de aquí. Y para verlo, nuevamente, bueno, pues tenemos aquí a A y aquí tenemos a B. Bueno, pues aquí tenemos el punto medio. Bueno, pues vamos a imaginar que ahora realizamos el valor funcional cuando x es igual a m sub 1 y nos aproximamos a 0. Imaginemos que obtenemos 0,005. Bueno, pues ¿qué podemos decir cuando x es igual a 0,005? Bueno, pues si obtenemos su valor funcional, podemos decir que su valor funcional, cuando x tiende a 0,005, es aproximadamente a 0. Bueno, pues aquí tendríamos la aproximación del 0 de la función. Bueno, pues como se trata de una aproximación, realmente si aquí obtenemos este dato, bueno, pues vamos a suponer que en m sub 1 está el 0 de la función. Ahora bien, como se trata de una aproximación, ya sabemos que realmente el 0 está un poco más a la izquierda de m sub 1 o un poco más a la derecha de m sub 1. ¿Qué quiere decir esto? Que el error que cometemos al aproximarnos a un 0 de una función empleando el método de bisección siempre va a ser menor que la mitad de la longitud del intervalo original. Bueno, pues si aquí tenemos este intervalo, ya sabemos que es el intervalo original, bueno, pues aquí localizamos el punto medio de este intervalo, por eso empleamos el método de bisección. Ahora, al obtener el valor funcional cuando x es igual a m sub 1, obtenemos esto de aquí, bueno, pues podemos sacar en claro que aquí tenemos el 0. Ahora bien, como se trata de una aproximación, como podemos ver, bueno, pues ya sabemos que realmente el 0 está un poco más a la izquierda de m sub 1 o un poco más a la derecha de m sub 1. Es decir, o bien dentro de este intervalo o bien dentro de este otro intervalo. Bueno, pues como estos intervalos miden la mitad del intervalo original, bueno, pues podemos sacar en claro que siempre que empleemos el método de bisección, nuestro error, bueno, pues siempre va a ser menor que la mitad del intervalo original. Si ahora estamos aquí, bueno, pues aquí tenemos esta vez el intervalo original, bueno, pues aquí tenemos la mitad y aquí tenemos la mitad. Bueno, pues el error que siempre vamos a cometer va a ser menor que la mitad del intervalo original. Bueno, pues para terminar de entender todo esto, vamos a realizar un ejercicio, pero antes de nada, bueno, pues nos dice lo siguiente, que este método de aproximar un 0 de una función continua por medio de una sucesión de puntos medios, bueno, pues que se denomina método de bisección. Bueno, pues recordar que como estamos con una aproximación, tenemos que tener en cuenta el error y recordar que el error siempre va a ser menor que la mitad de la longitud del intervalo original. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues teniendo todo esto presente, vamos a realizar un ejercicio para terminar de entender cómo emplear el método de bisección y así, bueno, pues aproximarnos a los ceros de las funciones polinomiales. Bueno, pues vamos a verlo rápidamente. Nos dice lo siguiente, que demuestre que los ceros de la función polinomial, esta que tenemos aquí, tiene un cero real dentro de este intervalo y dentro de este otro intervalo. Bueno, pues para saberlo, ya sabemos que como se trata de una función polinomial, bueno, pues ya sabemos que es continua en todas partes. En definitiva, ya sabemos que es continua. Bueno, pues ya sabemos que es continua sobre este intervalo cerrado y también que es continua sobre este otro intervalo. Bueno, pues ahora tenemos que comprobar que los valores funcionales no sean iguales y aparte que tengan signos algebraicos diferentes. Bueno, pues vamos a hacerlo. Vamos a empezar con este primer intervalo. Bueno, pues ya sabemos que tenemos que evaluar cuando x es igual a menos 1. Bueno, pues tenemos lo siguiente. Para que no os confunda este negativo que tenemos aquí, bueno, pues tenemos x elevado a la 6 y luego ya tenemos menos paréntesis 3 por x más 1 y se cierra el paréntesis. ¿Por qué lo ponemos así? Porque ya sabemos que este negativo está multiplicando a esta operación que tenemos aquí. Bueno, pues en definitiva simplemente tenemos que factorizar el negativo. Bueno, pues aquí
lo tenemos. Bueno, pues cuando x es igual a menos 1, sustituimos estas x por menos 1. ¿Y qué obtenemos? Bueno, pues obtenemos 3. Ahora bien, tenemos que hacer lo mismo cuando x es igual a 0. Bueno, pues cuando x es igual a 0, sustituyendo las x que tenemos aquí por el 0, bueno, pues ya vemos que obtenemos menos 1. Ya vemos que tenemos 0 y aquí tenemos 0 más 1. Bueno, pues tenemos menos por 1 es igual a menos 1. Bueno, pues ya vemos que los valores funcionales son diferentes. Y ya vemos que como esta función es una función polinomial, ya sabemos que es continua. ¿Qué quiere decir? Que es continua sobre este intervalo y que es continua sobre este intervalo cerrado que tenemos aquí. Ahora, para comprobar si al menos tiene un cruce por el eje X, bueno, pues ya sabemos que los signos de estos valores funcionales tienen que ser opuestos. Bueno, pues aquí lo tenemos, ya vemos que el signo para el valor funcional cuando X es igual a menos 1 es positivo y que el signo del valor funcional cuando x es igual a 0, ya vemos que es negativo. Bueno, pues podemos sacar en claro que como esta función satisface el teorema del valor intermedio y ya vemos que los valores funcionales tienen signos algebraicos opuestos, bueno, pues podemos sacar en claro que esta función polinomial al menos tiene un 0 real dentro de este intervalo que tenemos aquí. Y para comprobarlo con el otro, bueno, pues tenemos que hacer lo mismo cuando x es igual a 1. Bueno, pues recordad que teníamos esto, x elevado a la 6 menos, y aquí tenemos paréntesis 3 por x más 1. Bueno, pues cuando x es igual a 1, bueno, pues obtenemos menos 3. Recordad que cuando x es igual a menos 1 habíamos obtenido 3. Bueno, pues como estamos con el opuesto, bueno, pues tenemos que obtener el opuesto. Y cuando x es igual a 2, bueno, pues tenemos lo siguiente, 2 elevado a la 6, menos, aquí tenemos 3 por 2, más 1, bueno, pues realizando esto con la calculadora, vamos a obtener 57. Bueno, pues nuevamente, como se trata de una función polinomial, ya sabemos que es continua. ¿Qué quiere decir? Que es continua sobre este intervalo cerrado. Además, ya vemos que los valores funcionales no son iguales y tienen signos algebraicos opuestos. Como tienen signos algebraicos opuestos, quiere decir que esta función polinomial tiene al menos un 0 real dentro de este intervalo. Bueno, pues podemos sacar en claro que casualmente esta función polinomial, bueno, pues tiene un 0 real dentro de este intervalo y también tiene otro 0 real dentro de este otro intervalo. Y para el apartado B, bueno, pues nos dice que tenemos que aproximar el 0 que tenemos dentro de este intervalo hasta 2 cifras decimales. Bueno, pues ya vemos que aquí entra el juego el error. Bueno, pues ¿qué error tenemos que encontrar? Bueno, pues tiene que ser menor que 0,005. Normalmente cuando tenemos un error de 0,5 nos vale. Ahora como nos está pidiendo dos cifras decimales, bueno, pues ya sabemos que después de la coma aquí tenemos que tener dos ceros y después o 5, un número más pequeño que 5. ¿Por qué? Porque el error tiene que ser menor que esto que tenemos aquí. Bueno, pues ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues tenemos que hacer lo siguiente. Si aquí tenemos el 1 y aquí tenemos el 2, bueno, pues tenemos que localizar el primer punto medio. Si evaluamos cuando x es igual a m sub 1 y vemos que no es igual a 0, bueno, pues tenemos que ver qué signo tiene este valor funcional, qué signo tiene este valor funcional y qué signo tiene este valor funcional. Si este es positivo y este es negativo, por ejemplo, bueno, pues ya sabemos que tenemos que emplear este intervalo. De aquí, bueno, pues tenemos que encontrar m sub 2. Bueno, pues tenemos que continuar así hasta que nos encontremos con un error menor de 0,005. Bueno, pues para verlo, vamos a verlo desde la pizarra. Partimos de este intervalo que tenemos aquí. Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya sabemos que tenemos que encontrar el punto medio. ¿Cómo lo encontramos? Bueno, pues ya sabemos que tenemos esta fórmula de aquí, 1 más 2. Simplemente tenemos que emplear los extremos del intervalo, sumarlos y dividirlo entre 2. Bueno, pues obtenemos 3 medios. Bueno, pues ya sabemos que 3 medios es igual a 1,5. Bueno, pues tenemos que obtener ahora su valor funcional cuando x es igual a 3 medios. Bueno, pues obtenemos 5,8906. ¿Qué quiere decir esto? Que como no es igual a 0, bueno, pues podemos sacar en claro que aquí no tenemos el 0. Ahora bien, ¿dónde tenemos el 0? ¿Lo tenemos dentro de este intervalo o dentro de este otro intervalo? Bueno, pues para eso nos tenemos que fijar en los signos de los valores funcionales cuando x es igual a 2 y cuando x es igual a 1. Bueno, pues aquí lo tenemos cuando x es igual a 1, obtenemos este valor funcional que ya vemos que es negativo, y cuando x es igual a 2 obtenemos este valor funcional que ya vemos que es positivo. ¿Cuál es el signo de este valor funcional? Bueno, pues ya vemos que es positivo. ¿Qué tenemos que emplear ahora? Bueno, pues ya sabemos que tenemos positivo y negativo y no nos vamos a quedar con positivo porque sabemos que aquí no se va a cruzar por el 0, pero sí cuando tenemos positivo y negativo. Recordad. Bueno, pues ¿con cuál intervalo nos vamos a quedar? Nos vamos a quedar con este de aquí, pero antes de continuar tenemos que encontrar el error que hemos cometido al aproximarnos a este 0 de aquí, y para ello, bueno, pues recordar que tenemos la fórmula siguiente, que el error ya sabemos que es menor que la mitad de la longitud del intervalo original. Como
esta es el intervalo original. Bueno, pues aquí tenemos su longitud, ya sabemos que es 2 menos 1. Y luego simplemente lo tenemos que dividir entre 2. Bueno, pues obtenemos este error. De aquí, como no es menor que 0,005, bueno, pues tenemos que continuar. Ahora, ¿por dónde continuamos? Bueno, pues continuamos por este intervalo de aquí. Bueno, pues aquí lo tenemos. Simplemente obtenemos el punto medio que hay dentro de este intervalo que tenemos aquí. ¿Y cómo lo obtenemos? Bueno, pues tenemos que emplear ahora este dato de aquí y este 1. Bueno, pues aquí lo tenemos, lo dividimos entre 2 y obtenemos 5 cuartos. Bueno, pues ya sabemos que es igual a 1,25. Bueno, pues x, recordad que es igual a 1,25. Bueno, pues obtenemos su valor funcional y obtenemos 0,9353. Ya vemos que nos estamos aproximando a 0, pero si obtenemos el error, bueno, pues ya vemos que obtenemos 0,25 y tenemos que tener un error menor del 0,005. Bueno, pues como no nos sirve esta aproximación, bueno, pues tenemos que continuar. ¿Por dónde continuamos? ¿Continuamos por este intervalo o por este otro intervalo? Bueno, pues nos tenemos que fijar en los signos. Ya vemos que aquí tenemos un número negativo y aquí tenemos un número negativo. No nos sirve, pero aquí tenemos el número positivo. Bueno, pues nos tenemos que quedar con este intervalo que tenemos aquí, porque ya vemos que aquí tenemos un número negativo y aquí un número positivo. Bueno, pues nos quedamos con M2 y con M1. Bueno, pues vamos a continuar. Aquí tenemos M2 y M1. Encontramos el punto medio que hay dentro de este intervalo. Bueno, pues aquí lo tenemos empleando estos nuevos datos que tenemos dentro del intervalo, recordar, o mejor dicho, los extremos de este intervalo cerrado. Bueno, pues obtenemos esto de aquí, que ya vemos que es igual a 1,375. Bueno, pues obtenemos su valor funcional y ya vemos que obtenemos 1,6330. Vamos a ver cuál es el error que hemos cometido al aproximarnos a este 0. Bueno, pues aquí lo tenemos, ya vemos que no sigue siendo menor que 0,005, bueno, pues tenemos que continuar. ¿Cómo continuamos? ¿Continuamos por este intervalo o por este intervalo? Bueno, pues ya sabemos lo que tenemos que hacer. Aquí tenemos un número positivo y aquí tenemos el número negativo. En definitiva, nos quedamos con M2 y con M3, este intervalo. De aquí, bueno, pues vamos a continuar. Aquí tenemos este punto medio, ya sabemos cómo localizarlo, empleando los valores que tenemos en el extremo de este intervalo cerrado. Bueno, pues obtenemos este dato que es igual a 1,3125. Bueno, pues obtenemos su valor funcional y ya vemos que nos aproximamos a 0. ¿Cuál es el error que hemos cometido? Bueno, pues aquí lo tenemos. Ya vemos que no sigue siendo menor de 0,05. Bueno, pues tenemos que continuar. ¿Qué hemos obtenido? Hemos obtenido un número positivo. Tenemos que encontrar el número negativo. Aquí lo tenemos. Ya sabemos que corresponde a M2. Bueno, pues nos tenemos que quedar con este intervalo. De aquí, bueno, pues vamos a continuar con M2 y con M4. Bueno, pues aquí los tenemos. Encontramos el punto medio. Ya sabemos realizarlo. Obtenemos esto de aquí y obtenemos su valor funcional. Bueno, pues ya vemos que nos estamos aproximando a 0. Ahora bien, ¿cuál es el error que hemos cometido? Bueno, pues ya vemos que hemos cometido este error. Como no es menor que 0,005. Bueno, pues tenemos que continuar. Aquí hemos obtenido un número negativo y aquí tenemos el número positivo. Esta vez en M4, bueno, pues nos quedamos con este intervalo de aquí con M5 y con M4. Bueno, pues aquí lo tenemos. No perdáis de referencia el orden que estamos poniendo aquí de M5 y aquí M4, que corresponde a los valores de la X. Aquí tenemos el valor que es menor y aquí tenemos el valor que es mayor. Bueno, pues vamos a continuar. ¿Cómo obtenemos este dato? Bueno, pues ya sabemos hacerlo. Aquí lo tenemos. Bueno, pues obtenemos su valor funcional y también tenemos que encontrar su error. Esta vez hemos encontrado este error. Ya sabemos que no es menor de 0,005. Como no es menor, bueno, pues tenemos que continuar. Aquí hemos obtenido un número negativo como valor funcional. Bueno, pues tenemos que usar el valor positivo. Aquí lo tenemos. Bueno, pues esta vez he puesto aquí los valores funcionales. Los valores funcionales, bueno, pues correspondientes a estas X que tenemos aquí. Bueno, pues aquí tenemos el positivo, tenemos que emplear el negativo. Bueno, pues ya vemos que nos quedamos con este intervalo de aquí con M4 y con M6. Bueno, pues vamos a continuar. Localizamos el punto medio, bueno, pues empleamos ahora estos datos de aquí y obtenemos, bueno, pues como valor funcional obtenemos 0,0181. Ya vemos que cada vez nos estamos aproximando más al 0. Bueno, pues vamos a ver qué error hemos cometido al aproximarnos a este 0. Bueno, pues ya vemos que hemos cometido este error que casi es menor de 0,005. Bueno, pues tenemos que continuar y creo que una vez más. Bueno, pues vamos a continuar. Aquí hemos obtenido un número positivo. Bueno, pues tenemos que quedarnos con el número negativo. Bueno, pues nos quedamos con este intervalo de aquí, M7 y M6. Bueno, pues continuamos.
m sub 6 y m sub 7, aquí lo tenemos, encontramos m sub 8 y ya vemos que el valor funcional es igual a menos 0,0581, cada vez más nos estamos aproximando al 0. Y recordar que aquí tenemos el valor de la x. Bueno, pues vamos a ver cuál es el error que hemos cometido. Bueno, pues ya vemos que el error que hemos cometido es este de aquí. Ya vemos que es menor que 0,05. Como es menor, bueno, pues podemos sacar en claro que cuando x es igual a 1,30, bueno, pues por este punto tenemos el 0 de la función. Bueno, pues para verlo, aquí lo tenemos. Cuando x se aproxima a 1,30, bueno, pues ya vemos que el valor funcional es igual a 0. Y esto nos sirve porque ya vemos que hemos cometido un error de 0,005. Recordar hasta las dos cifras decimales. Si nos hubieran dicho hasta las tres cifras decimales, bueno, pues tendríamos que obtener un valor menor de 0,005. Recordar que cuando tenemos 0,5, bueno, pues empleando el 5, bueno, pues suele ser una buena aproximación. Por eso aquí empleamos 0,005. Bueno, pues ya vemos que ahora el error es menor de 0,005. Bueno, pues podemos sacar en claro que cuando x se aproxima a 1,30, ahí tenemos el 0 de la función. Y para verlo visualmente, bueno, pues aquí tenemos la gráfica de la función polinomial. Bueno, pues recordar que estábamos dentro de este intervalo, cuando x es igual a 1 y cuando x es igual a 2. Bueno, pues ya vemos que cuando x se aproxima a 1,30, ya vemos que ahí tenemos el 0. ¿Y qué es lo que hemos estado haciendo ahora que tenemos aquí la gráfica? Bueno, pues hemos partido de este intervalo de aquí, recordar, 1 y 2. Bueno, pues aquí lo tenemos. Hemos localizado m sub 1. Hemos visto que no era igual a 0. Bueno, pues hemos continuado. Ya sabíamos que nos teníamos que quedar con este intervalo de aquí, que eso va en función de los signos que obtengamos para estos valores funcionales. Bueno, pues hemos obtenido m sub 2, luego nos hemos quedado con este intervalo de aquí y hemos obtenido m sub 3, que está aquí. Luego hemos continuado con este intervalo, m sub 4, luego este de aquí para obtener este de aquí y ya hemos continuado creo que por este, pero no me acuerdo bien, pero bueno, aquí no lo he puesto porque ya es muy pequeño para obtener m sub 7. Bueno, pues simplemente para que vierais lo que hemos estado haciendo todo el rato y recordar que el error siempre es menor a la mitad de la longitud del intervalo original. Porque ya sabemos que si aquí hemos obtenido una aproximación al 0, bueno, pues ya sabemos que realmente el 0 está un poco más a la izquierda o un poco más a la derecha dentro de este intervalo, este de aquí, o dentro de este otro intervalo. Bueno, pues podemos sacar en claro que el error siempre va a ser menor que la mitad de la longitud del intervalo original. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver los límites trigonométricos. Hasta la siguiente.